Tercer año. ¿Estuvieron conmigo el año pasado o no? ¿Se acuerdan? ¿O ustedes? Sí, Ah, sí. Bueno, este año, bueno, el año pasado estuve muy poquito tiempo. Bueno, este año ya voy a estar todo el año. Eh, yo en el Classroom le había propuesto una actividad y también una teoría. Lo que vamos a hacer ahora es voy a explicar esa teoría para que ustedes puedan después realizar las tareas. Una vez que realizan la actividad, le sacan foto y la suben al espacio de entrega de tareas. Así yo después, la semana siguiente, pueda avanzar y dar la clase 2. ¿A ustedes les suena algo si yo les digo tabla periódica? ¿Escucharon alguna vez escuchar tabla periódica? ¿No? no, Bueno, escuché así. bueno, este año vamos a estudiar. Es un elemento de trabajo muy importante en el área de la química. Así que bueno, ojalá que este año ustedes puedan conocer y saber utilizar la tabla periódica. Bueno, mi nombre es Patricia Luna, y yo enseño química, lo que sería segundo, tercero y cuarto año. Ustedes dos son de cuarto, de segundo, de tercero, ¿verdad? De tercero. De tercero. Bien. Bueno, yo no sé si ustedes tendrán el apunte ahí, pero la idea de esta clase, de esta primera clase de química que ha sido el mismo material teórico para segundo, tercero y cuarto. La intención de esta primera clase es volver a tomar conceptos muy amplios de qué estudia la química, eh, qué estudia, qué le interesa investigar, y después en la siguiente clase ya segundo tendrá su material, tercero tendrá su material y cuarto tendrá su material. En esta primera clase, lo que yo le propuse, que ahí dice simplemente química. ¿Qué quiere decir? Yo digo, ¿qué estudia la química? ¿Qué le interesa estudiar? ¿De qué se trata esta ciencia? La química estudia la materia. Ustedes, por ejemplo, si yo le digo la mesa, para ustedes es una materia, yo digo, la materia es todo lo que tiene masa y peso. Entonces, por ejemplo, tu compañero tiene peso, si vos lo alzás, Sí, entonces es materia viva, ¿verdad? Si yo alzo una silla, ¿tiene peso? Sí, ¿verdad? Porque necesita una fuerza sí, para levantarla. Entonces, todo lo que tenga peso y ocupe un lugar en el espacio se llama materia, es materia. Entonces, si ustedes miran a su alrededor, tiene muchos bancos, hay muchas sillas, hay un pizarrón, su carpeta, todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea es materia. Entonces, ¿qué estudia la química? Estudia la materia. ¿Y qué es la materia? La materia la materia es todo lo que tiene peso, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Si yo, por ejemplo, miren atrás mío, yo tengo muchas carpetas atrás mío, ¿ves? Todas esas carpetas sí. tienen una determinada masa y ocupa un lugar en el espacio. Si yo las saco, esas carpetas de ahí, significa que va a haber más espacio en este lugar, y esas carpetas ocupan un lugar en el espacio. Entonces, esa carpeta es materia. ¿Formada por qué? Por papel, cartón, que sería la carpeta en sí. Entonces, en primer lugar, la química estudia la materia. Y la materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Eso es lo primordial que estudia la química. Y lo que hace la química ahora, esa materia intenta investigar. Y ves, investigar, quiere saber, es curiosa, quiere saber de qué está formada esa materia y cómo se ha hecho, con qué materiales. Es curiosa la química, quiere investigar esa materia. Por ejemplo, quiere saber de qué materiales están hechas las diferentes materias. Si yo tengo acá, ¿qué sería esto? A ver, ¿qué les parece que es esto? ¿Ah? ¿Qué sería? Miren, ¿qué sería? ¿Un vaso o no? ¿Sería un vaso o no? Si yo Sí. pongo agua y tomo, es un vaso, ¿verdad? Y acá, miren, yo voy a hacer mostrar otra cosita acá. ¿Y esto qué sería? ¿Sería un vaso también o no? Si tomo agüita, sí, ¿verdad? Entonces yo tengo acá un vaso y un vaso. Entonces, estos vasos ocupan lugar, ¿verdad que ocupan un lugar acá en el espacio? Ocupan un lugar. Pero esto es materia, los dos son materia,
los dos son vasos, pero están formados por diferentes sustancias, por diferentes materiales. ¿Este de qué sería? Si se cae, se rompe. ¿De qué sería? Vidrio. De vidrio. ¿Y este? Plástico. Plástico. Entonces, estos son materiales, son una materia formada por un material diferente. O sea que la materia puede estar formada por diferentes sustancias. Esta está hecha de vidrio y esta está hecha de plástico. O sea, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es materia. Y la materia está formada por diferentes materiales. Y acá le doy el ejemplo del vaso, que los dos cumplen la misma función, que es servir agua y beber. Pero uno está formado de un material llamado vidrio y este está formado por un material llamado que es plástico. Entonces, hasta aquí lo que podemos llegar, que la materia es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y está formado por diferentes materiales. Cuando esa materia, como los vasos, que están formados por materiales diferentes, decimos que están formadas por sustancias diferentes. Entonces, todo lo que tenemos está formado por sustancias diferentes. Por ejemplo, ustedes ven el lápiz negro, ustedes cuando escriben pueden borrar, ¿verdad? Pueden borrar, ¿verdad? El lápiz, pero la lapicera no. Tienen que poner liquid paper encima para eliminar lo que escribieron. O sea, el lápiz y la lapicera son diferentes materiales. ¿Por qué uno puede borrar y el otro no? Porque los dos cada uno está formado por un material diferente. El lápiz está formado por lo que sería la mina del lápiz, carbono grafito, está formado por un material, y la lapicera está formado por otro material y por eso no pueden borrar. O sea, todo lo que nos rodea está formado por materia, está formado por una sustancia determinada, y por eso dice que cada sustancia tiene una composición química definida. Ustedes, por ejemplo, saben, a ver si se acuerdan, el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? A veces hay claro, a veces hay botellas que dice agua H2O. Siempre vamos a tomar como ejemplo el agua porque es la fórmula más sencilla que hay en la química, y por ahí también es en las publicidades, ¿sí? Como dice el compañero, H2O. Esa H2 significa hidrógeno y la O es oxígeno. Nosotros siempre decimos H2O, pero significa 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, yo, por ejemplo, acá entonces nosotros en el apunte, en la primera hojita del apunte que ustedes tienen, todo lo que está en este lugar merece espacio, es lo que hemos charlado. Que la química estudia la materia, su composición, sus propiedades y las sustancias que las componen. Habíamos hablado recién de los vasos, que el vaso tiene la misma finalidad, tanto el del vidrio como el del plástico, pero están formadas por sustancias diferentes. El agua es también una sustancia. El agua también es materia, porque yo estoy en una pileta y te tiras en la pileta y está llena de agua, entonces significa que hay materia. No es lo mismo que vos te tires una pileta vacía que con una pileta llena de agua, no. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el agua es materia. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cómo está formada esa sustancia? Como dijo el compañero, H2O. Si yo le hago mostrar esto, mire, esas dos pelotitas de color roja representan el H. ¿Te acuerdas cómo me dijiste H2? Entonces esta sería una H y esta sería la otra. Y esta esferita amarilla que está arriba sería el oxígeno. Entonces, si yo químicamente quiero saber cómo está formada el agua, es así. Este hidrógeno O y este es H. H2, ¿verdad? Oxígeno. HH, que significa hidrógeno, y esta esferita amarilla es oxígeno. Entonces, esta sería, yo te digo, ¿cómo es la composición de esta materia? Vos vas a decir 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Y esto, lo que yo tengo en mi mano, es cómo se representa en la química una molécula de agua. Entonces, si yo tengo acá un vaso de agua, imagínate que yo tengo este vasito hasta acá de agua. Yo tengo muchas de estas, tengo un montón, miles y miles de moléculas de agua dentro de mi vaso. Miles y miles de moléculas.
miles y miles. Entonces, esta sería la composición química del agua. ¿De qué se ríe el compañero? Así me río yo también. A ver, ¿vieron esta serie? A ver, ya el compañero ¿viste esta serie? ¿O no? No se ve muy bien, profe. A ver, ahí. Miren ahí. La mascarita, ¿no le dice nada? La casa de papel. La casa de papel. Ah, ¿ves que está la mascarita de la casa de papel? ¿Ves que está el profesor? Y acá está la mascarita, bueno. Sí. ¿Y al lado qué hay? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes las vieron? ¿La vieron o no? Yo no vi. Ah, y vos, bueno. Este era el profesor. La casa del papel se llama la serie. ¿Y qué era lo que ellos sacaban del banco? Los lingotes de oro. Estos serían lingotes de oro. ¿Te acordás o no? El que vio. Eran los lingotes de oro que sacaban de... Sí. Bueno. Yo lo vi en alguna parte. Ah, bueno. Entonces, ellos lo que sacaban del banco eran los lingotes de oro. Esto sería otro tipo de materia. Nosotros hemos visto la materia del cual está formado el vaso, el vidrio, tenemos el vaso de plástico, son diferentes materias. Recién vimos el agua, que está formada por H2O, es otro tipo de materia. Y acá, relacionando a la serie de la casa de papel, estamos viendo los lingotes de oro. O sea, que este sería otro ejemplo de materia. O sea que nosotros estamos rodeados por materias formadas de diferentes sustancias. Entonces, ¿qué característica tiene acá? Yo estudio en la química la materia. Entonces yo quiero estudiar la característica de esta materia. A ver, ¿qué podemos decir? Debe tener un peso, ¿verdad? Seguramente es pesado. ¿Qué más? El oro es un metal. ¿De qué color es el oro? ¿Qué sería? ¿De qué color? Amarillo. Amarillo. ¿Qué otra característica podría tener? ¿Brilla o no brilla el oro? Sí. Brilla. Entonces, mire todas las características que también la química estudia de la materia. Estudia su peso, estudia su color, estudia de qué tipo de material es, que el oro es un metal, sabe que es sólido o no. ¿Se dan cuenta que es sólido? No es ni gaseoso ni líquido, entonces es sólido, entonces amarillo, pesado, sólido, brillante, conduce la corriente eléctrica, se puede moldear para hacer joyas. Entonces, todas esas características de los materiales estudia la química. Entonces aquí, si yo miro este lingote de oro, puedo sacar muchas características, y es lo que hace la química, estudia las propiedades de las materias. Y en este ejemplo le damos el oro, que es una sustancia pura de composición química definida, que es oro 100%. Y nosotros con ese oro podemos hacer diferentes elementos. Las joyas, por ejemplo. No es lo mismo tener una joya de plata que tener una joya de oro. ¿De qué color mayormente es la plata? No tiene el mismo color que el oro. Entonces, son materiales diferentes. Entonces, yo a simple vista puedo darme cuenta que estoy tratando con metales diferentes. El oro, el cobre o el bronce, que es mucho más económico, que es un color rojizo, que también se hace bijou con ese material. Entonces, la química estudia la materia, estudia su composición y también estudia sus propiedades físicas y químicas. Volviendo al agua. Entonces, todo eso es más o menos lo que dice acá en esta hojita. Y después, si ustedes ven ahí, ve que tiene un circulito, tiene una O. Y arriba tiene dos circulitos que dice H. Sí. Bueno, sería esto. Sí. ¿Ves? Mire, esa O grande que aparece ahí en su hojita representa la esfera amarilla que yo tengo en mi mano. Y las esferas de color roja representan a los hidrógenos que están acá. ¿Ves? Entonces, ustedes lo que tienen en su hojita de estudio es cómo se dibuja la molécula de agua, que es lo que yo tengo en mi mano. Ahora, el agua, ¿en qué estado lo puedo encontrar al agua?
O sea, ustedes cuando toman ¿Cómo? agua, el agua, ¿en qué estados? Dice estados de agregación del agua, como dice el apunte, estados de agregación del agua, me está indicando cómo yo puedo encontrar el agua en estado líquido. Cuando nos metemos en la pileta, estado líquido. Cuando tomamos un vaso de agua, ¿se encuentra en estado líquido o no? ¿Está de acuerdo, compañero? ¿O no? ¿Sí? ¿Cómo? El agua se puede encontrar en diferentes estados, ¿verdad? Líquido. Después, ¿qué más? Cuando lo tengo en forma de hielo, ¿en qué estado está el agua? Sólido. Sólido. Y cuando hago hervir el agua y sale vaporcito, cuando yo quiero tomar una taza de té y empiezo a hervir y ¿ustedes qué esperan? Que salgan burbujitas a la superficie del agua y empiezan a salir vapores o no. Entonces, es como cuando el agua comienza a hervir, empieza a salir los vaporcitos y eso significa que el agua está pasando a su estado gaseoso. Entonces, si yo quiero saber en qué estado, esas serían las propiedades físicas de una materia, especialmente o específicamente del agua. Entonces el agua puede estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Cuál es tu nombre? El de bucito negro. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Dylan. Dylan. ¿Y el compañero? Walter. Bueno, Walter, ¿en qué estado de agregación se encuentra el agua cuando yo abro la canilla? ¿Cómo? Cuando yo abro la canilla de la casa, ¿en qué estado de agregación se encuentra el agua? Sólido, líquido. Se encuentra en estado líquido. Ahora, ahí yo le había ofrecido en el mismo apunte, yo le había ofrecido un videíto muy cortito donde se veía cómo se movían las moléculas. Esta sería una molécula. Si ustedes se imaginan una situación sirviéndose un vaso de agua, de esta hay muchísimas dentro del vaso, muchísimas. No es que vos te servís un vaso de agua y hay una sola de estas. No, hay muchas de estas dentro del vaso. Entonces, vos te imaginas una situación sirviendo un vaso de agua líquida, y encuentro un montón de estas dentro de mi vaso. ¿Cómo se llama esto? Molécula del agua. En el video me explica cómo las moléculas se encuentran unidas unas con otras de acuerdo al estado sólido, líquido y gaseoso. Nosotros hemos dicho que las moléculas, esta sería una de estas solitas. Miren esto es como una red. ¿Ve que parece? ¿Cómo están? ¿Muy unidas o están muy separadas entre sí? Muy unidas. Muy unidas. Entonces, esta que está acá, está representada por una de estas. ¿Me entienden? Es como que esta está dentro de aquí. Entonces dice que lo que dice el video, lo que dice el apunte, que cuando el agua está en estado sólido, las moléculas se encuentran muy unidas entre sí. O sea que la fuerza de atracción, ¿cómo es? ¿Fuerte o débil? Ustedes como que están muy compactadas, la fuerza de atracción. ¿Se atraen mucho o poco? ¿Están muy atraídas o no? Si están una muy cerca de la otra. Sí, pero claro, es como ustedes dos que están muy cerquitas o no, ¿verdad? Están muy cerca uno con el otro para ver la imagen de la pantalla. Entonces están unos muy cerca de la otra. Esto sería en estado sólido. O sea, cuando nosotros hacemos un cubito de hielo, las moléculas del agua están así, muy unidas una con respecto a la otra. Hay mucha fuerza de atracción, lo que se llama. Si yo quiero hacer hervir el agua, o sea, cuando hierve el agua, tenemos el agua en estado vapor. O sea, este es el agua, ¿verdad? ¿Yo qué hago? Es una molécula de agua. ¿La pongo en dónde? La pongo en la pava. Pongamos que la pongo en la pava. Y entonces prendo fuego y empieza a hervir y sale que es vaporcito. Cuando el agua está en estado vapor, estas moléculas
está representada por cada esferita. ¿Cómo se encuentran? ¿Muy juntas o muy separadas? Separado. Muy separadas. Entonces, yo tengo dos ejemplos acá. Cuando está en estado sólido, se encuentran las moléculas muy, muy unidas, mucha fuerza de atracción. Cuando se encuentran en estado vapor, están muy separadas, ya no quieren estar tan unidas, o sea que las fuerzas de atracción son prácticamente nulo. Muy, muy pocas fuerzas de atracción. Y en estado líquido, o sea, cuando ustedes beben, cuando ustedes se sirven agua, este es agua, una sola, pero usted cuando se sirven agua, hay miles de estas dentro de su vaso. Ustedes se sirven agua en estado líquido y sus moléculas, ¿cómo se encuentran? Ya no están tan unidas, pero tampoco están tan separadas. Entonces se dice que tiene una fuerza de atracción moderada. Entonces, a ver si se acuerdan. El agua en sus tres estados. ¿A quién representaba esta? ¿En qué estado se encontraba el agua aquí? Sólido. Sólido. ¿Cómo están sus moléculas? Pegadas. Muy unidas, ¿verdad? Entonces, si están muy unidas, sus fuerzas de atracción, ¿son intensas o no? ¿Son intensas sus fuerzas de atracción o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Y acá sus fuerzas, ¿cómo son? Están separadas. Ya, entonces no hay muchas fuerzas de atracción, no quieren estar cercas. Y acá es moderado. Comparen esta, qué lejanas están sus moléculas entre sí. ¿Ve que están lejanas? Y estas que cercas, que están mucho más aún en el sólido, que están totalmente atraídas. Entonces, estas serían cómo se encontrarían las moléculas de agua en sus tres estados de agregación. Entonces, ¿qué estudia la química? Estudia las propiedades físicas de la sustancia. En esta ocasión hablamos exclusivamente del agua, cómo las moléculas se encuentran en sus tres estados de agregación. Entonces, conclusión, porque es más de eso no tiene el apunte. Conclusión, ¿qué estudia la química? Estudia la materia, ¿verdad? Esto sería una materia. ¿Qué hemos estudiado hoy de esta materia? Sus propiedades físicas. ¿Cuáles serían? Sus estados de agregación. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo se encuentran sus moléculas? Y acá hemos dicho, de acuerdo a sus fuerzas, muy unida, poco unida y moderadamente unida. ¿Qué también hemos visto? El oro. Hemos visto que el oro es otra sustancia de composición química definida. ¿Qué características hemos podido tomar del oro? Que es brillante, que se puede moldear para hacer joya, que es un color amarillo intenso, que tiene un peso, que conduce la corriente eléctrica, que conduce el calor. Entonces, también la química estudia las propiedades. Y también, ¿qué otra cosa hemos visto? Que podemos tener diferentes materiales formados por sustancias diferentes. Todo esos ejemplos sencillos estudia la química. De a partir de una materia empieza a investigar y va a la parte de lo que se llama microscópico, a lo más chiquito que tiene la materia. Que nosotros vamos a ver después qué es un átomo, qué es un elemento, cómo se clasifican esos elementos y hasta poder llegar a estudiar lo que sería, que me gustaría que veamos este año, la tabla periódica. Ahí chicos, ahí tienen dudas hasta aquí. Walter y Dylan. ¿Cómo? ¿Tienen dudas hasta aquí de lo que estamos hablando? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? No. ¿Seguro? Ya lo he hecho yo. Bueno, a ver, ahora ¿ya hicieron? Pero no me llegaron sus fotos, ¿no? De sus actividades. A ver, ahora vamos. Ahora vamos a... bien, ahora vamos a hacer las actividades. A ver, ¿quién se anima? Si ustedes la tienen hecha ya ahí, a ver, ¿quién se anima a contestar la primera? Dice, con tus palabras, ¿qué estudia la química? ¿Y para qué nos sirve? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podrían decir o qué contestaron en sus hojitas? Entonces, ¿qué hemos dicho qué hemos estado hablando todo el tiempo? ¿Qué estudia la química? Lo primero ¿qué estudia? Estudia
Estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Perfecto. Excelente. ¿Mm? Y nos sirve obviamente para investigar, para conocer de qué están hechos los materiales, qué sustancias las forman. Esa pregunta era personal. Vos tendrías que decir, ¿para qué crees vos que te puede servir la química? O sea, cada uno te va a contestar de acuerdo a lo que le sale y lo que considere en forma individual para qué te sirve la química. Vas muy bien, Dylan. Después dice, la 2 había imágenes para poner debajo de esas imágenes. Ustedes que tenían que poner de qué tipo de materia, en qué estado de agregación se encontraba la materia. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cuál el primer dibujito? Walter, ¿vos tenés la hojita o no? ¿Cómo? ¿Vos tenés la hojita para ir siguiendo las tareas? Sí, profe, las dos lo tenemos. No. Ah, bueno, entonces fíjate entonces el primer ejemplo. El primer ejemplo, ¿qué imagen es el primer ejemplo? ¿Qué imagen? Hielo. Hielo. ¿Y en qué estado vos lo encontrás al hielo? ¿En qué estado se encuentra el hielo? Si está durito, sólido. ¿Ah? ¿Cómo? Si el hielo está así compactado, durito, ¿en qué estado está? Mirá, así estaría. ¿Cómo se llamaría? Sólido. Entonces, en el estado sólido, las moléculas del agua están totalmente compactadas. Sus fuerzas de atracción son intensas. Bien. Después vemos ahí que en esta imagen podemos ver esas flechitas que van para arriba, significa vapor. Sí. Entonces, ¿en qué estado está? Gaseoso. Gaseoso. ¿Ustedes van completando o ya tienen completado? Ya tenemos. Ah, bueno, Ya está hecho. vamos comparando entonces las respuestas a medida que vayan diciendo. Después, ¿cuál es la otra imagen que tenemos ahí? Un vaso con agua. Perfecto. ¿En qué estado se encuentra el agua? Líquido. Líquido. Usted ve que se está derramando el agua ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿ustedes qué creen? Cuando se derrama el agua, ¿hay una solita de esta o varias? Miren aquí, esta es la molécula del agua. ¿Hay una sola o hay muchas cayendo? ¿Cómo, profe? Ustedes ven el vasito de agua, ¿verdad? Que se está derramando el agua. Sí. Bueno, y esto, así químicamente, esta sería agua. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay una sola de esta cayendo o hay muchas de estas? Hay muchas. Hay muchas, miles y miles de estas cayendo en la superficie. Después, ¿qué tenemos abajo? Como un charquito, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿En qué estado está el agua ahí? Líquido. Líquido. Y bueno, después hay otro cubito que está repetida. Y después parece que están cocinando ahí, ¿verdad? Está saliendo, ¿qué? Sí. De la ollita. Gaseoso. Gaseoso. Vapor. Está haciendo vapor, es gaseoso. Perfecto. Después dice, lea el siguiente ejemplo y escriba dentro del paréntesis en qué estado se encuentra la materia. ¿Ustedes saben lo que es el queroseno? ¿En qué estado está? Se usa en la pinturería, se utiliza mucho cuando quieren sacar algún exceso de pintura en algunos marcos de las ventanas, se agrega este líquido, por ejemplo. O sea, bueno, si yo estoy diciendo que es líquido, entonces está en estado que el queroseno es líquido, entonces ahí tendría que poner líquido. ¿Ese lo hicieron o no? No, ¿cuánto dice usted? La 3. La 3. La 3 sí la hice yo. Bueno, ¿qué pusiste en el A? No quiero hacer. Con el queroseno, Sí. puse gaseoso. Bueno, el queroseno es líquido. Es líquido que se utiliza en pinturería, mayormente. Después el B dice gas propano. Ese sería lo que el gas que se encuentra en las garrafas.
Ustedes conocen las garrafas que vienen, Gaseosa. claro, las garrafas que vienen de 15 kilos, de 10 kilos y se las conecta con la cocina para cocinar. Bueno, ese gas es el que se llama gas por pan, o sea que es gaseoso. Después tenemos vapor de agua. Cascabel. Vapor de agua. ¿Qué sería ahí? Gaseosa. Gaseosa. Gaseoso. Y a ver, Walter, la roca. ¿Qué sería la roca? Sólido. Sólido. Perfecto. Sólido. Bien. Está bien. Y por último, ¿pudieron hacer el número 4 o les fue complicado? ¿Cómo? ¿La número 4 pudieron hacer o no? Sí, yo. ¿Sí? Dime, Luis. A ver, Ilan, contame qué hiciste. Dice, yo te leo la consigna. Monóxido, Sí. Dice, una monóxido de carbono. perfecto. Monóxido de carbono. mm, A ver, yo te leo la consigna yo. Una sustancia es Ah. una clase de materia de composición química definida. ¿Ves? Por ejemplo, una sustancia, como yo te dije, este es una materia que está formada por una sustancia química definida, vidrio. El agua es una sustancia de composición química definida que está formada por H2O. Esos serían dos ejemplos que te podría dar. Ahora dice, con un compañero, ya que está Walter, podemos hacer con Walter, investiga y escribe 2 ejemplos de sustancias diferentes. Y vos, por lo que leíste recién, hiciste el monóxido de carbono. Ese pusiste, ¿verdad? Sí, Vale, el monóxido de carbono, carbono. ustedes saben que en el invierno hay que siempre tener ventilada, abierta una ventana o un poquito la puerta, porque a veces inhalamos monóxido de carbono por ahí de la cocina o del carbón y nos podemos intoxicar con ese gas. El monóxido de carbono está formado por oxígeno y por carbono, que son 2 elementos que lo vamos a conocer en la tabla periódica de los elementos en química. ¿Sí? ¿Y qué otro, por ejemplo, si yo le digo esto, qué sustancia sería? ¿Sí la van a saber o no? Si hemos visto en toda la clase. En toda la clase hemos visto esta. El agua. ¿Quién es esta sustancia? Que hemos visto toda la clase, hemos visto que está formado por H2O. El H2O. ¿Verdad? El agua. El agua. Entonces, este sería otro ejemplo de una sustancia química de composición definida. Entonces, podrían poner el monóxido de carbono y el agua. Serían los 2 ejemplos que se pide en esta actividad. A ver, ¿les quedó duda de esta primera clase? No, pues, ¿Y vos, Walter? No. ¿No? ¿Seguro? Bueno. Bueno, eso sería con respecto a las actividades propuestas para segundo y tercer año. No están los chicos de cuarto, pero lo mismo como estoy grabando, vamos a dejar las actividades de cuarto. Pero como ustedes son súper inteligentes, seguro que van a poder ayudarme a contestarla, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí. Va, mira, dice. La primera le dice lo mismo que ustedes, que dice, con tus palabras responde qué estudia la química y para qué nos sirve. Entonces esa ya la hicimos recién. El punto 2 es de investigación, que la vamos a dejar para ello. Y tratemos de hacer el cuadrito. Yo les propuse a los chicos un cuadrito que yo voy a ir leyendo y usted me dice quién sería un estado sólido, líquido, gaseoso, de acuerdo a lo que yo vaya leyendo. Dice que tiene forma y volumen propio. ¿Quién tiene una forma así? ¿Quién tiene forma y volumen propio? A ver, ¿se acuerdan? Sólido. Sólido. Porque ustedes vieron que cuando vos lo pones en una cubetera, tiene forma y volumen propio. Entonces es un sólido. Bien. Después tiene volumen, pero no forma. Se adapta al del recipiente. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, tengo agua? ¿Ve? Y la pongo acá, se va a adaptar a este recipiente, que no es el mismo que este. Sí. Y si yo la misma cantidad la pongo acá,
el agua se va a adaptar a este recipiente. Entonces, ¿quién tiene volumen? Tiene volumen, pero no forma propia. Adapta la forma del recipiente. ¿Qué estado? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Líquido. Líquido. Entonces, ahí los chicos cuartos tienen que poner líquido. No tiene forma ni volumen propio. Era el estado donde todas las moléculas estaban separadas. ¿Cuál sería? Gaseoso. 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 Perfecto. Después, sus partículas se encuentran muy separadas entre sí. ¿Cuál de los tres ejemplos las partículas estaban muy separadas? ¿Ve? Mire, este Gaseoso. era el gaseoso. Las distancias de separación entre las moléculas son muy pequeñas. Las distancias de separación son muy pequeñas. ¿Quiénes se encuentran muy... ¿Cuál ves este? ¿Quién era esta? La distancia de separación. Líquido. No, el líquido. Sólido. Sólido. El líquido era este, que eran moderadas. ¿Ve? Este era el sólido y este era el líquido, donde la separación era moderada. Y este era el gaseoso, donde estaba muy separada. Entonces, si dice sus partículas se encuentran muy separadas, sus distancias son muy pequeñas, sería el sólido. Y por último, las partículas se encuentran separadas y pueden moverse. Moderadamente separadas y pueden moverse. Líquido. 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 Bueno, esa, muy bien chicos, gracias por ayudar. Esta era la tarea para los chicos de cuarto. Como no hay alumnos de cuarto, le va a quedar esta explicación para ellos, para sus compañeros y las de otras sedes. ¿Les queda alguna duda? ¿Les ha parecido aburrida la clase? No. No. Va. No se olviden de enviarme las fotos. ¿Se puede? ¿Ah? Así yo le pueda corregir la tarea de hoy, la que hicimos hoy, y poder avanzar con una nueva.